Pasa cuando te roban un producto, cuando te falta dinero, cuando falta algo en el inventario? Bueno, pues aquí en estos casos se te rebaja de tu salario. Son 5 horas de trabajo y luego te pagan 125. Vean, el día de hoy, raza, nos venimos a un local de Modelorama porque vamos a ser trabajadores por un día de este Modelorama. Así que acompáñenme a descubrir todo lo que pasa aquí. Los trabajadores no quisieron aparecer aquí en el video, así que me lo voy a aventar yo solo. Tengo todos los permisos para mostrarles lo que aquí se vende. Así que vamos a hablar sobre los turnos de trabajo. Aquí hay dos turnos. Está el turno de la mañana y el turno de la tarde. El primer turno se entra a las 10 de la mañana y se sale a las 3 de la tarde. El segundo turno se entra a las 3 de la tarde y se sale alrededor de las 10 y media. Y aquí varía un poco. Aquí para entrar pues tienes que empezar a revisar qué es lo que tienen acomodado, qué hay que hacer para enfrente, que si está limpio, porque si no está limpio tú lo tienes que limpiar. También vamos a ver con cuánto se va a iniciar la caja. Se va a abrir el programa, en este caso es Eleventa Punto de Venta. Es un programa fácil de manejar y solamente está de cobrar. Todas las cosas ya están dadas de alta. Aquel producto que no cuente con su código de barras, tenemos unos códigos. Aquí en un lado están apuntados unos códigos, o si no los buscamos directamente aquí en el programa. Solamente aquí le damos en F10 o aquí mismo con el ratón en buscar y te va a aparecer. Apuntas el número, el código, o si no apuntas el nombre del producto que quieras buscar y te aparece. Y otra cosa más, otro dato es que al salir de aquí, bueno, digamos que yo termino mi turno. Al terminar mi turno tengo que dejar limpio. Tengo que dejar todo limpio, ya sea es primero una barrida y después trapear. Se va a trapear y tener todo acomodado bien. Si falta algo aquí en el refri, o si falta algo acá en el otro refri de las cocas, hay que hacerlo para enfrente, si no a meter más producto para que no se mire que falta algo. Y así es como se termina el turno. Y te pagan al final de semana. En este caso el horario es de lunes a sábado con un descanso de domingo. Te pagan el sábado cuando salgas. Así es como tiene que verse. Llegas y esto es lo primero que hay que hacer. Bueno, a excepción de ahí, aquí sí te falta algo, pero eso no hay, eso hay que preocuparse un poco más después. Pero aquí tenemos una promoción de 12 por 120 en la Bud Light, que se acaba de rellenar porque se había acabado también. Vamos por secciones. Aquí tenemos bocados. Mira nada más. Esto es lo poco que tenemos. Así vámonos con Barcel. Este es uno de los que está más surtido en estos momentos. Hay para lo que tú quieras agarrar. Tenemos Encanto. Y tenemos Leo aquí en esta parte también. Cualquier cosa que quieras. Que a mí me gustan estos Tritón, pues yo me los llevo. Que me gustan más la Rookie Leo, que huelen a patas. O que me gustan más los de esta parte, también las tenemos. Otros que no te gustan los grandes, vámonos. Aquí tenemos los chicos, mira. Fíjate nada más. Si no lo completas lo grande, no completas aquellos que cuestan más. Estos valen más baratos. 6 pesos. Pero nosotros te lo regalamos y le bajamos un peso en 5. Así que tienes que lograr esta promoción. Oye, ¿qué pasa cuando te roban un producto? Cuando te falta dinero, cuando falta algo en el inventario. Bueno, pues aquí en estos casos se te rebaja de tu salario. Así que no vengan a hacer algo así porque estarían perjudicando a los trabajadores de estos establecimientos. Y tengo entendido que en los Oxxos, en los Six,
aquí en los modeloramas, en todo trabajo que sea de ventas, aplica lo mismo. Vean, y lo que se hace en un turno normal es primero venir a verificar esto, lo que hay aquí, que todo esté muy bien acomodado y que haya producto más enfrente. Vamos a frontearlo y después aquí a verificar todos los productos con los que cuenta, y luego verificar esta pequeña hielera, que hay una pequeña hielera, y meter más producto. También verificar la otra hielera para ver que cuente con todos los productos necesarios. Trapear, se trapea, se abre la caja, se hace el llenado de la caja y se abre este programa. Este es el programa que se utiliza, Eleventa punto de venta. Vean, esto es fácil. Aquí lo vas a escanear. Utilizamos la famosa pistola, escaneamos y es todo. Le damos a F12, en este caso no hay nada, pero cuando aquí tenemos una serie de productos a vender, es F12 para cobrar. Seleccionamos el billete, le vamos a poner la cantidad y aquí mismo te arroja el tipo de cambio, cuánto es lo que vas a dar de cambio, y F2 para terminar la venta. Y son horas de trabajo pues rápidas. Haz de cuenta aquí, o sea, son 5 horas de trabajo y luego te pagan 125 pesos el día de trabajo. Al final de cuentas son 750 por semana. Bueno, pues los días de lunes a jueves son días muy tranquilos, porque la gente no, al ser un modelorama, aquí lo que más se vende es la cerveza. Entonces, días fuertes, días en los que les va muy bien a estos negocios, es viernes, sábado y domingo. En este caso el domingo solamente se vende cerveza hasta las 2. Aquí en este local cuentan con clima, con un mini split que lo tienen alrededor de 20 grados centígrados, además de tener una conexión a internet y cable. Aquí también tienen una tele si la quieres prender, o si no eres tanto de eso, puedes poner la bocina, hay una bocina también, y poner tus canciones favoritas. En cuanto al acomodo de todos estos productos, lo hace el encargado, el distribuidor, el proveedor. Que viene el proveedor de Barcel, viene, revisa, porque a veces revisa y se lleva algún producto y lo cambia. Pero pues todo esto se encarga de acomodarlo el proveedor. Bueno, cuando llega un proveedor, es que hay proveedores que llegan a hacer como un tipo de notas. Primero te piden qué es lo que se va a pedir y luego te lo traen en alrededor de 2 días, tarda 2 días en volver a venir. Pero en este caso, cuando llega el proveedor y te trae ya la mercancía, pues ellos se encargan de acomodarla y luego pues ya se les paga lo que es. Te dan una lista para que verifiques que lo que trajeron fue lo que en verdad dice en la lista, y si no, pues te dicen algo de que, bueno, pues en estos casos no se pudo vender esto, te lo vamos a cambiar por otra cosa que sí se pueda vender, y se lo llevan. Solamente que cueste lo mismo, costando lo mismo no hay problema, ahí sí se puede hacer el cambio. Si cuesta un poco más diferente, no se puede hacer el cambio de productos. Vamos a entrar a la zona de atrás, vamos a entrar a esto, a lo que nadie conoce, lo que nadie sabe, lo que hay atrás de aquí, de estos refrigeradores que albergan todas esas bebidas pues las bebidas embriagantes que les gustan. Esta es la puerta y vamos adentro. Solamente que aquí
Aquí la temperatura está un poco más fresca. Este es el cuarto que se encarga de mantener todas estas bebidas muy frías. Y aquí adentro pues ya solamente lo que se hace es verificar todo lo que hay aquí adentro. En estos casos ya se hizo antes, pero todo esto, vean, aquí falta. En estos casos, ¿qué falta? Pues se tendría que rellenar, pero no hay el producto que se rellena aquí, porque cada espacio, cada rack tiene su producto a llenar. En este caso aquí iba el barrilito, pero se terminó. En el momento en que llegue se va a rellenar. Acá estaban las ultra, estas se ven terminado y las pasamos a rellenar acá en el video. Y es todo, vean, y así se guarda. Tenemos, la mayoría está ordenado por 24, a excepción de estos. Los de 710 vienen en 12 y caguamas vienen en 12, sino que todo lo demás ya viene por 24. Y si a ti te interesa abrir un modelorama como este, te voy a dejar los datos, los requisitos que te piden por aquí. Solamente te tienes que ir a la página y registrarte. En este caso, este modelorama o este local, pues para tener un modelorama tienes que tener los documentos necesarios que te permiten vender cerveza, firmados por las autoridades. Todas estas cajas contienen los envases de botella. Allá al fondo, aquí en esta parte tenemos el baño y acá cajas vacías para ir llenándolas en dado caso de que traigan botellas sueltas. Y esta pequeña máquina es la que se encarga de hacer el hielo. Cae aquí en este tipo de bodega, véanlo, es el hielo que va cayendo, se va juntando y queda listo para entregar. El hielo se regala en la compra de cerveza, dependiendo cuánto compres es lo que se te va a regalar, o se vende. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Si no es así, pues ni modo. Y déjenme aquí en los comentarios alguna duda que tengan o algún otro